Nos enlazamos vía telefónica con el doctor Marco Fernández Martínez. Él es investigador y académico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para platicar de este tema. Al contrario, doctor Fernández, bienvenido. Las organizaciones de la sociedad civil habían pedido que, en primer lugar, se realizaran los cambios constitucionales para poder garantizar la autonomía de la Fiscalía frente al Ejecutivo. Esto no sucedió finalmente. ¿Qué opina de este tema? ¿Qué artículos juzga que se requerían modificar previamente para poder facilitar un buen funcionamiento de la Fiscalía que se caracterizara por su independencia? Mira, como bien lo apuntas, el día de ayer hubo la presentación de dos documentos. Un documento, como lo describía su reportero, que es la iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, pero otro documento que contiene precisamente las observaciones de propuesta de reforma constitucional que, a juicio de quienes participamos en las mesas técnicas, se tienen que realizar para garantizar el funcionamiento óptimo de la Fiscalía. Por ejemplo, por un lado, modificar el artículo 102 constitucional, en el que se establece características del procedimiento del nombramiento del titular de la Fiscalía, o el artículo 116, que tendría que modificarse para poder hacer que los estados tuvieran una organización similar a la Fiscalía General de la República. También se apuntó la necesidad de reformar el artículo 123, ya que en su apartado A hace una serie de restricciones que pueden hacer más difícil el verdadero servicio profesional que requiere la Fiscalía General. Cuando se hizo la presentación de los documentos, incluso varios legisladores de Morena, pues apuntaron a que coincidían en la necesidad de revisar el texto constitucional. Ayer mismo, en la presentación del proyecto de la ley orgánica, el senador Monreal, presidente del Senado, pues apuntó a que ellos no serían tímidos y que tendrían que revisar lo que se tenga que revisar para el funcionamiento óptimo. Lo que sabemos, digo, más allá de estos dichos, es que hasta ahora la postura del gobierno entrante es que primero se nombre el fiscal, es decir, se apruebe la ley de la ley orgánica para poder nombrar fiscal general, y después, en el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, el que fuera el fiscal general terminara de de identificar los cambios constitucionales y legales complementarios a implementarse para garantizar el funcionamiento óptimo de la Fiscalía. Entonces, hasta ahorita eso, en términos de lo que me preguntas de la parte constitucional, sí, es donde estamos ahorita. Y doctor, ¿encuentra usted algunas diferencias entre la propuesta de Morena y la que en su momento intentó aprobar el PRI? Bueno, sí, o sea, creo que es sustantivamente distinta la minuta que está precisamente frenada en el Senado, que contiene un proyecto para reformar la Fiscalía General, y la ley que se estuvo trabajando entre integrantes del equipo de transición, legisladores entonces electos, ahora ya en funciones, y miembros de los colectivos y la academia. Las diferencias, por ejemplo, es que se contemplan dos fiscalías adicionales, como lo explicaba su reportero: una fiscalía especializada en las violaciones de derechos humanos, así como una fiscalía especializada en las investigaciones de casos de corrupción al interior de la institución. Hay, por ejemplo, la obligación que el fiscal tenga que presentar el plan de persecución penal al Senado. ¿Qué quiere decir esto? El plan de persecución penal es donde el fiscal establecerá cuáles son las prioridades de investigación de los delitos de acuerdo pues al fenómeno delictivo que se esté observando en ese momento en el país,
y las medidas que se van a estar haciendo para poder investigar y llevar ante los tribunales a quienes estén cometiendo este tipo de delitos. Este plan de persecución penal tendrá cada año que dar cuenta el fiscal de los avances y de los de las omisiones o retos que persisten para poder avanzar en esta materia. Un punto fundamental, por ejemplo, es una visión de tener grupos de investigación más flexibles, interdisciplinarios, al interior de la propia Fiscalía para poder hacer mejor las investigaciones. Otra diferencia es este Consejo de Fiscalía que mencionaba su nota, que es un consejo formado por especialistas, 5 especialistas, que estarían con la función de dar recomendaciones al fiscal para mejorar el funcionamiento de la institución, pero también dar seguimiento a un aspecto fundamental para el funcionamiento de esta institución, que es el servicio profesional de carrera. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Hoy, lamentablemente, pues los ministerios públicos, por ejemplo, muchos de los peritos o policías de investigación son nombrados por lo que les dicen nombramiento especial por parte del procurador, porque pues llega el procurador y no confía en el personal que está en la institución y trae a su propio personal. Y como ha habido rotación constante de procuradores, pues con eso hay rotación constante de personal. Y eso ha mermado sustantivamente la posibilidad, la verdad, de que se desarrollen buenas capacidades al interior de la Procuraduría para hacer verdaderas investigaciones que lleven ante los tribunales a los delincuentes y sobre todo también desarrollar capacidad de litigio pues realmente de calidad por parte de los ministerios públicos ahora en el marco del sistema penal acusatorio. Esto que se ha traducido pues en que la PGR en la mayor parte de sus casos, perdón la expresión, pero hace agua, casi no puede llevar a las últimas consecuencias a quienes ha acusado, a quienes investiga, no se sostienen sus pruebas, no puede hacer el famoso seguimiento puntual de las transacciones financieras para documentar actos de corrupción, etcétera, etcétera, y pues todo eso se traduce en una lastimosa impunidad. Lo que se busca con este proyecto de ley es cambiar de manera importante este funcionamiento para crear las bases de un verdadero servicio civil de carrera al interior, pero ojo, también es importante ser honestos intelectualmente y por eso nosotros les hemos insistido a los señores senadores de Morena que para que este servicio funcione realmente de manera óptima se necesita modificar el artículo 123 constitucional porque hoy tiene un transitorio que establece que de manera automática todo el personal que está en la PGR pasará a la Fiscalía General y en el caso del personal que es separado por alguna función e incluso después de ganar un laudo laboral porque haya sido por ejemplo, un despido injustificado, no se le puede reinstalar en su puesto de trabajo. Ese tipo de disposiciones que están en el 123 y en un artículo transitorio del actual 102 constitucional, pues merma la posibilidad de tener este servicio profesional que es fundamental si queremos realmente tener gente capaz de investigar y llevar a las últimas consecuencias a aquellos delincuentes en el país. Bien, esta propuesta, como ya lo apuntamos, también señala que se pueden designar otros fiscales, 4, derechos humanos, delitos electorales, anticorrupción, proceso internos. En este sentido, y tomando en cuenta las propuestas de la propia sociedad civil, ¿qué aspectos le harían falta a esta propuesta de Morena sobre la Fiscalía General de la República, doctor? Mire, yo creo que, la parte, este producto es producto de muchísimas horas de trabajo, más de 15
sesiones que tuvimos con el equipo de transición. Yo estuve involucrado en esas, como parte de la sociedad civil y la academia en estas conversaciones. Creo que en términos generales el proyecto de ley es el mejor proyecto posible, con la restricción que se nos dio de que ahorita no hubiera reforma constitucional. Yo insisto que por eso presentamos el segundo documento también el día de ayer, porque en ese documento se establece, por ejemplo, la necesidad que en el cambio del procedimiento para nombrar al fiscal general se establezcan restricciones para que el que sea el titular de la Fiscalía no haya ocupado 3 años antes o 3 años después de su encargo un puesto de elección popular. ¿Por qué? Para evitar la tentación de que el fiscal use de manera política y con propósitos de una plataforma electoral su puesto, y entonces termine pasando lo que lamentablemente hemos visto a lo largo de estos años, que es la politización de la justicia. Entonces, una de las cosas que hemos insistido es por eso en la necesidad, entre otras razones, de hacer una revisión del artículo 102 constitucional. Yo quiero confiar que a la luz de las inquietudes que varios de los propios senadores de Morena y que seguramente senadores de otros grupos parlamentarios expresarán, pues veremos si el país está dispuesto a entrar a una discusión a fondo de esta institución fundamental, sí establecer modificaciones legales, pero complementarlas con modificaciones constitucionales, y sobre todo un aspecto fundamental es cómo se hará el proceso de transición de la Procuraduría a la Fiscalía, porque no es solamente cambiar de nombre, sino realmente garantizar que en esa transición, uno, se le doten los recursos necesarios a la nueva institución. Esto no es un costo, es una inversión para el país, para garantizar que se acabe con la impunidad y haya verdaderas bases para la justicia, y en esa transición que haya realmente un proceso claro de, por un lado, por ejemplo, cómo la Fiscalía va a tratar todos los miles de casos que aún están pendientes en el viejo sistema penal, a la vez que está recibiendo la institución pues los nuevos delitos que se van a estar investigando y procesando en los tribunales bajo el sistema penal acusatorio. En verdad, esta transición no es nada fácil, va a requerir tiempo y sobre todo, en verdad, insisto y no me canso de insistir, si no logramos profesionalizar al personal que labore en la Fiscalía General, las expectativas de tener una institución garante del Estado de Derecho van a quedar atrás y vamos a seguir teniendo el problema de injusticia e impunidad que tanto duele a la ciudadanía. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Marco Fernández Martínez. Ahí tiene usted, amigo radioescucha, esta propuesta de la Fiscalía General de la República y qué es lo que hay que atender en esta transición de Procuraduría a Fiscalía. Muchísimas gracias, doctor Marco Fernández Martínez, investigador y académico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, por estas palabras para Radio Educación. El agradecido, como siempre, soy yo. Muy buen día. Buen día. Buenos días, doctor.